Hola, entramos ahora. A ver un poco de detalle, algunas definiciones primarias de lo que es todos los procesos de absorción, Que, como les decía, es el nombre genérico que se le da a todos los mecanismos que permiten sacar compuestos desde la fase líquida o fase gaseosa. Esto también ocurre, por ejemplo, para gases, pero nosotros estamos considerando solamente, el foco va a estar puesto solamente en la fase líquida, en agua subterránea. Entonces tenemos compuestos que están disueltos en la fase líquida que, y el flujo se genera a través de una matriz porosa, de un material poroso. Entonces, todos los procesos que permiten que la interacción entre la masa que está en la fase líquida con, con el medio granular en el cual se está moviendo, todos esos procesos se conocen como procesos de absorción, que en la práctica lo que terminan haciendo es remover masa desde la fase líquida y dejarla almacenada en. en la fase sólida, ¿ya? Entonces, el nombre genérico de eso ahí son procesos de absorción. Sin embargo, hay diferentes mecanismos. Una primera, hay una diferencia entre absorción Y absorción. con D, ¿ya? Donde la absorción se relaciona principalmente cuando eh, el, el compuesto, la fase líquida entra directamente en la fase sólida, ¿ya? La esponja, esa es como la idea. La esponja absorbe agua, ¿ya? Ese concepto de que la esponja está absorbiendo agua es lo que está relacionado con este proceso de absorción, ¿ya? Sin embargo, cuando estamos hablando de la absorción, aquí aparecen algunas cositas, aparecen algunas definiciones. Una cosa es el sorbato y el sorbente. Este es compuesto en el agua, y el solvente, Este es el material donde se absorbe, ¿ya? Bueno, en el caso de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, cuando estamos hablando del proceso de absorción, es en general, imagínense, nosotros tenemos un grano por aquí, tenemos agua por aquí afuera, tenemos grano, otro grano, y por acá tenemos agua que está fluyendo. ¿ya? Cuando estamos hablando del proceso de absorción, es cuando las partículas que están del compuesto que están disueltas en la fase líquida terminan y quedan adheridas de alguna manera A la superficie. de el sorbente, ¿ya? Entonces, como resultado, Si es que inicialmente yo tenía una buena cantidad de partículas que están entrando con el flujo, aquí a la salida va a salir una cantidad menor de partículas que inicialmente pasaron por este medio granular, porque una cantidad importante de estas partículas fueron absorbidas sobre la superficie del medio granular, ¿ya? Y cuando estoy hablando de la superficie, no necesariamente la superficie, sino que también toda la la irregularidad que eventualmente. actualmente pueda tener. Los granos no necesariamente son bolitas, así como canicas, ¿ya? Sino que si ustedes ven, toman un carbón, el carbón tiene muchas porosidades entre medio, es un material que es muy poroso, por lo tanto todo este proceso de absorción ocurre al interior de esta porosidad, y una de las gracias, como le mencionaba, de que el carbón activado tiene una alta porosidad, por lo tanto permite una gran captura, un gran almacenamiento de compuestos que están en el agua, permiten un gran almacenamiento sobre la superficie de los poros, ¿ya? Eh, y esa superficie incluye todos estos canales y tubitos que hay entre medio, ¿ya? Después, en función dependiendo del mecanismo, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo? Que permite el almacenamiento en la superficie
podemos estar hablando de fisiosorción, función, si es que el mecanismo que permite que estas pelotitas rojas se queden adheridas a la superficie es un mecanismo que está principalmente dado por interacción física, ¿ya? De fuerzas débiles entre las moléculas con las moléculas del compuesto, del compuesto en el cual está hecho el material, ¿ya? Podemos estar hablando de quimio, quimisorción, quimisorción, si es que el mecanismo que hace que las partículas, los átomos o las moléculas del compuesto disuelto en el agua queden adheridas en la superficie del solvente es mediante enlaces químicos, ¿ya? O generación de otro como compuestos químicos. En general viene una molécula de algo que se junta con esta otra y termina formando otro compuesto. Estamos hablando de mecanismos de quimisorción, ¿ya? Y finalmente también puede haber un tema de intercambio iónico, intercambio cambio, iónico. ¿ya? Que Ahí aparece, hay un tema de reemplazo, viene un ion que tiene que reemplaza a otro ion y por lo tanto el ion que inicialmente estaba que queda capturado y después también hay una liberación del segundo ion. ¿Ya? Pero estos de acá son más bien los mecanismos que permiten que, o sea, por lo menos la interpretación que yo le doy, es que son los mecanismos que permiten que estas moléculas que inicialmente estaban diluidas en el agua, estaban disueltas en el agua, queden absorbidas sobre la superficie. Eso, ahí estamos hablando si fisiosorción, quimisorción o intercambio iónico, da cuenta de eso. Pero en términos generales, como les mencionaba, cuando estamos hablando de la adsorción, es que tenemos un sorbato, hay un compuesto que está disuelto en el agua, tenemos un solvente, que es un material granular, ¿ya? Y existe todo este mecanismo de transferencia de masa desde la fase líquida hacia el estado sólido, y por otra parte se necesita una serie de mecanismos que sean los que permitan que el compuesto que quedó adherido sobre la superficie del sólido quede efectivamente retenido y almacenado en la superficie del sólido, ¿ya? Como ustedes bien a lo mejor intuyen, aquí hay todo un proceso de difusión molecular, difusión molecular, desde la fase líquida hacia la superficie, de los granos. la superficie de los granos, ¿ya? Que es Donde queda retenido. Entonces, en general, se necesita de este proceso de difusión de masa desde zonas de mayor concentración, que sería la concentración de agua que se tiene en el agua líquida, eh, y la concentración que se tiene en el agua líquida, pero solamente visto desde el lado líquido, ¿ya? de esa concentración tiene que ser Menos para efectivamente producir este flujo difusivo hacia abajo, que es el que termina transportando la masa desde la fase líquida hacia la fase sólida. Después existen otro tipo de mecanismos que sean los que se encargan de hacer que esa, esa masa quede efectivamente retenida en el medio granular, y eso puede ser el físico, estas cosas que estoy hablando acá. Pero es importante destacar la importancia de la difusión molecular de este mecanismo de transporte, que es el que se encarga de hacer este primer movimiento de masa desde la fase líquida hacia la fase sólida, y después se necesitan mecanismos que hagan eh, que esa masa quede retenida, ¿ya? Y por lo tanto generen acá, desde el punto de vista de concentración, se genera sobre todo el perímetro de los granos una concentración menor que la que se tiene en el agua, y por lo tanto esa diferencia de concentraciones es la que sostiene el flujo difusivo que controla de alguna manera todas estas cosas que estamos viendo ahora. Eso, nos vemos. Chao.